Hoy vamos a meternos en la historia de un músico que fue mucho más que un músico. Se convirtió en una leyenda, en un verdadero ícono para millones de personas en Perú. Una voz que nació de la pobreza para ponerle sonido a toda una generación y cuyo eco, créanme, se siente hasta hoy. A ver, pensemos en este número. 60.000. Esa es la cantidad de gente que se juntó para un funeral en Lima en 1994. Pero ojo, no era el funeral de un político ni de un presidente. Era el de un cantante. Solo este número ya nos dice la dimensión del personaje del que estamos hablando. Y su impacto no se quedó ahí. Décadas después de su muerte, su gente no lo olvida. Su tumba sigue siendo un lugar al que van miles de personas, donde, como cuenta un visitante, le siguen dejando flores, globos, por ahí una cervecita increíble. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién era este hombre, Lorenzo Palacios Quispe, al que todos conocían como Chacalón, y por qué su muerte fue capaz de paralizar a una ciudad entera? Para entender de verdad la leyenda, tenemos que ir al comienzo de todo. Vámonos para atrás en el tiempo, a sus orígenes, para descubrir al hombre que se escondía detrás del mito. Su historia no arranca en un escenario lleno de luces, para nada. Empieza en uno de los barrios más humildes de Lima. Lorenzo Palacios Quispe nació en 1950. Su mamá era cantante folclórica y su familia, bueno, imagínense, llegó a tener 14 hijos además de él. Vivían en la pobreza extrema, en el Cerro San Cosme, un lugar donde sobrevivir era, literalmente, el primer reto de cada día. Miren, esta viñeta de un cómic sobre su vida lo dice todo. Captura esa dura realidad de una forma súper potente. No es solo un dato biográfico, es que esta imagen te golpea, te muestra la lucha diaria que marcó toda su infancia. Para él, desde chiquito, la música no era un hobby, ¿qué va? Era una necesidad. Con su hermano cantaba en las calles para llevar algo de plata a la casa. Su voz se curtió ahí, en la urgencia del día a día, y eso es algo que el público siempre sintió como auténtico. Pero, a ver, la historia de Chacalón no se puede entender sola. Su vida y su música están, digamos, pegadas, soldadas a una transformación social gigante que estaba cambiando la cara de Perú para siempre. Durante el siglo XX, Perú vivió una migración interna masiva. Millones de personas de las provincias se mudaron a la capital, a Lima, buscando un futuro mejor. Esto creó una nueva clase social urbana, los nuevos limeños. Y esta gente levantó sus propias comunidades desde cero, en lo que se conoce como pueblos jóvenes. Eran barrios de pura lucha, de trabajo duro, sí, pero también de mucha esperanza y de una identidad cultural que estaba a punto de explotar. Y de toda esta mezcla cultural tenía que nacer un sonido nuevo. Y ese sonido fue la música chicha. Era una fusión perfecta. Tenía la nostalgia de las melodías andinas, la energía de la guitarra eléctrica del rock y el ritmo que te hace bailar de la cumbia. O sea, era la banda sonora de esa nueva Lima. Chacalón no cantaba sobre fantasías, para nada. Él le cantaba a la vida de su gente, a la experiencia de ser migrante, al dolor de ser pobre, a la necesidad de romperse el lomo trabajando, al desamor y sobre todo a esa esperanza que nunca se pierde de salir adelante. Esta línea de su canción más famosa lo resume todo perfecto. Soy provinciano se convirtió en mucho más que una canción. Fue una declaración de identidad, un himno para millones que compartían ese mismo sueño de superación. Y así fue como su ascenso a la fama se convirtió en algo mucho más grande que una historia de éxito personal. Se transformó en un símbolo poderosísimo para toda su comunidad. El contraste aquí es brutal. A la izquierda vemos a Chacalón en su peor momento, sin trabajo, desesperado. A la derecha, está en la cima del éxito, adorado por multitudes. Este viaje, de la miseria a la gloria, era la prueba viviente de que el sueño era posible. La historia de Chacalón se convirtió justo en eso, en la encarnación del mito del progreso. Él demostró que no importaba de dónde vinieras, que con esfuerzo se podía triunfar. Su vida era como un permiso para soñar para toda una generación. Y además tenía una presencia única. Su forma de vestir, esa energía que desprendía en el escenario, su manera de conectar con la gente. Todo eso fue creando su leyenda, y por algo le pusieron el faraón de la chicha.
Y todo esto nos lleva de vuelta al inicio, a su muerte y a esa explosión de dolor popular que la acompañó, que al final lo que hizo fue sellar su estatus de leyenda para siempre. En el punto más alto de su carrera, cuando era el más grande, su salud, afectada por la diabetes, simplemente no dio más. Murió trágicamente joven, con apenas 44 años, un 24 de junio de 1994. Su muerte en pleno apogeo causó una conmoción nacional de verdad. Esas 60,000 personas que lo acompañaron en su funeral no solo estaban despidiendo a un cantante, estaban despidiendo a su héroe, al que les había dado voz y esperanza. Al morir en la cúspide, Chacalón se transformó. Dejó de ser un hombre para convertirse en un mito, en un santo popular. Su imagen quedó ahí, congelada en el tiempo, como el símbolo eterno de ese sueño migrante de progreso. La historia de Chacalón nos deja pensando en algo muy poderoso. Su música fue mucho más que entretenimiento. Fue la voz de una generación, la banda sonora de una migración y la prueba de que, a pesar de todo, la esperanza de un futuro mejor es una fuerza imparable.